Ahora yo le pregunto, ¿por qué nosotros adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Hermanos y hermanas, porque es el creador. Vamos al Salmo 95, 1 al 6. Salmo 95 y el versículo 1 al versículo 6. Aquí nos dice por qué adoramos a Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cantos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. ¿Por qué es el mar de él? Suyo también el mar. ¿Por qué? Pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Ahora, como Dios es el creador, ¿qué le debemos nosotros? Noten el versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. ¿Qué es sinónimo de qué? De creador. ¿Por qué es que nosotros nos postramos, adoramos y nos arrodillamos delante de Jehová? Porque Él es nuestro hacedor. Ahora yo pregunto, ¿dejó Dios una señal de que Él es el hacedor? Ya lo leímos en Ezequiel 20. Dios dejó una señal para recordarnos de que Él es nuestro hacedor o nuestro creador. ¿Y cuál es esa señal que debía recordarnos que Él es nuestro hacedor y debemos adoración? El Santo Sábado. Ahora entonces llegamos al capítulo 9 del libro de Ezequiel. Dios ha dicho, las abominaciones se están practicando en la ciudad. Los líderes espirituales son culpables en gran medida, aunque el pueblo así lo quiso. Las abominaciones son terribles, la peor de las cuales es la adoración al Dios Sol. Por lo tanto, yo voy a venir a destruir la ciudad. Es lo que dice Dios. Pero escuchen bien. En la ciudad, no todo el mundo estaba adorando el sol. Había un remanente fiel en la ciudad. Y cuando viniera la destrucción, era necesario marcar a esas personas para que cuando viniera la destrucción no perecieran con los demás. Y en el capítulo 9 se describe el sellamiento de los fieles en la ciudad. Vamos a leer empezando en el versículo 1 hasta el versículo 4. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Es decir, Dios dice, ahora se va a destruir la ciudad. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Ahora, entre los que vienen para destruir, hay un personaje especial que resulta ser Cristo Jesús. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una, ¿qué cosa? Señal, ¿dónde? En la frente. ¿Alguna conexión con Apocalipsis 7 que leímos? ¿Sí o no? Apocalipsis 7 dice, viene la destrucción, ¿sí o no? Pero antes de la destrucción hay que ponerle una señal en la frente a los que no están cometiendo las abominaciones. Así que el versículo 4 dice, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
¿Qué estaba haciendo el grupo de fieles? ¿Estaban qué? ¿Participando de las abominaciones? No, estaban qué? Clamando y gimiendo por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Y ahora escuchen bien. Esto está ocurriendo entre el pueblo profeso de Dios. Los que profesan ser pueblo de Dios aquí son los que están en apostasía, practicando idolatría, las abominaciones, adorando al Dios Sol. Los líderes los están desviando. Y Dios dice, viene la destrucción de los 4 extremos de la tierra, pero luego dice, no todo el mundo se le puede destruir, porque hay un grupo que está clamando y gimiendo, no están participando en las abominaciones, sino que les molesta las abominaciones. Están clamando y gimiendo para que no se practiquen esas cosas. Pero luego nos dice que después del sellamiento viene la destrucción. Ezequiel 9 y el versículo 5 al 7. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. Son los que traían los instrumentos para destruir, ¿verdad? Los otros. Dice, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Qué significa en pos de él? Después que el varón vestido de lienzos ha sellado a los fieles. ¿Y qué debe hacer? ¿Qué deben hacer? Y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. ¿Por qué debía comenzar por el santuario? Porque los líderes habían desviado al pueblo, eran los más responsables. Comenzarás por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo a los ángeles destructores, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Ahora, antes de que ellos hicieran esto, la Shekinah gloriosa, ¿saben lo que es la Shekinah, verdad? Es la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo, encima del arca. La Shekinah de Dios, en realidad, tomaron carbones y lanzaron los carbones sobre la ciudad, los carbones encendidos. Quiere decir que ahora la ciudad de Jerusalén iba a ser ¿qué? Iba a ser destruida o quemada. Noten lo que dice Ezequiel, el capítulo 10 y el versículo 1 y 2. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se me mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino, es decir, el que está sentado en el trono es Dios el Padre. Habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Después que ese ángel sella, ¿ahora qué va a hacer? Va a tomar carbones encendidos y los va a tirar a la ciudad y la ciudad va a ser consumida. Pero Dios todavía tenía esperanzas de que la gente se arrepintiera. Y por eso en el capítulo 11, recuerdan que en el capítulo 1 vino Dios en su carruaje al templo para juzgar, para hacer la separación. Ahora en el capítulo 10 y 11 se va a retirar. Noten el capítulo 11 y el versículo 22 y 23. Dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos. Y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. ¿Qué está pasando con la Shekinah? Se está yendo de la ciudad. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Yo pregunto, ¿cuál era el monte que quedaba al oriente de la ciudad de Jerusalén? El monte de los Olivos.
Y dice, se posó allí, como si no quisiera irse. Ahora, yo no tengo tiempo de hablarles de la aplicación de esto en Mateo el capítulo 24. Les recomiendo que miren la serie en YouTube, una serie muy importante. Pero en realidad lo mismo sucedió cuando el pueblo rechazó a Jesús. Jesús salió del templo, dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Jesús era la Shequina. Vuestra casa os es dejada desierta. Y luego Jesús fue y se posó sobre el monte de los olivos y profetizó la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿quiénes fueron los que perecieron cuando la ciudad fue destruida? Solamente aquellas personas que no tenían el sello. No estaban practicando idolatría, no estaban adorando al Dios Sol. Ahora, ¿saben dónde se describe la destrucción final de la ciudad? Cuando dice que Dios iba a destruir la ciudad, Dios empleó a Nabucodonosor para hacerlo. Noten la descripción en 2 Crónicas 36, 17 al 19. 2 Crónicas 36, 17 al 19. Esto es lo que va a pasar con los infieles en la ciudad, los que no tenían el sello. Dice, 2 Crónicas 36, 17 al 19. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién es el rey de los caldeos? Nabucodonosor. Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar. ¿Recuerdan que eso estaba allá en Ezequiel? Sin perdonar, joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. ¿Por qué pasó eso con Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo? Practicando idolatría o abominaciones. La peor de la cual era ¿qué? La adoración al Dios Sol. ¿De dónde iba a venir la destrucción? De los cuatro extremos. ¿Están viendo el paralelo con Apocalipsis? Ahora, alguno dirá, pero Pastor Bor, usted está diciendo entonces que Dios destruyó la ciudad porque estaban adorando al Dios Sol y estaban pisoteando el sábado. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y lo voy a comprobar ahora. Vamos a Jeremías 17, 21 al 27. Jeremías 17, 21 al 27. Dios dice explícitamente que Él destruyó la ciudad porque Israel estaba violando el sábado. Y Ezequiel dice que en lugar de guardar el sábado, estaban adorando al Dios Sol. Noten Jeremías 17, 21 al 27. Dicho sea de paso, Jeremías vivió poco antes de la destrucción de Jerusalén. Dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Dice, no lleven carga para vender metiéndolas por la puerta de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas, ¿cuándo? En el sábado. Ni hagáis trabajo alguno, sino santificad ¿qué? El sábado, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el sábado, sino que santificaréis el sábado, no haciendo en él ningún trabajo, fíjese lo que prometió Dios. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Jehová y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. ¿Qué iba a pasar si guardaban el sábado? La ciudad iba a permanecer ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y sigue diciendo, y vendrán de las ciudades de Judá
de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes en el Negev, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda e incienso, trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero ¿qué sucedería si no guardaban el sábado? Versículo 27. Pero si no me oyereis, para santificar el sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Tenía algo que ver la violación del sábado con la destrucción de Jerusalén? Los que clamaban y gemían, ¿qué estaban guardando? El sábado estaban guardando. ¿Dónde tenían la señal? En la frente. Y la Biblia dice que el sábado es la ¿qué? La señal. ¿Cuál será la señal que Dios coloca en la frente en el libro de Apocalipsis? Debe ser lo mismo. El sábado. Ahora, noten también Nehemías 13, 15 al 18. Nuevamente Dios repite que Jerusalén fue destruido por la violación del sábado. Nehemías 13, 15 al 18. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén. ¿En qué día? En sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios toda esta maldad, este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Por qué trajo Dios mal sobre la ciudad? Porque estaban violando ¿qué cosa? El sábado. Y luego dice: y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando ¿qué cosa? Profanando el sábado. ¿Tuvo algo que ver el sábado con la destrucción de Jerusalén? Sí. ¿Era porque estaban adorando a cuál Dios? Al Dios Sol. Interesante. Ahora, ¿será que el conflicto final también tendrá que ver con el sábado y algo relacionado con el sol? ¿Creen? Al final de la historia no es el sol, sino el día del sol, que no puede honrar al Creador. Porque el Creador reposó sábado, no domingo. Y ustedes dicen: pero pastor, un momentico. No es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Y yo quiero decirles que en principio es lo mismo. Y le voy a explicar por qué. ¿Quién creó el sol? ¿Lo creó con propósitos de adoración? No, es un día común de trabajo. ¿Qué pasa si nosotros convertimos el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría o abominación. Ahora yo pregunto: ¿quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó con fines de adoración? No, es un día de trabajo. ¿Qué pasa si lo convertimos en un día de adoración? Igual es idolatría. No importa si es un objeto que Dios no creó para la adoración o un día que Dios no creó para la adoración. Igual es idolatría. Ahora escuchen. Les voy a contar ahora dos historias. La primera historia ilustra cuán mal ve Dios el tomar algo santo y tratarlo como si fuera común. ¿Recuerdan la historia de Belsasar? Vamos a libro de Daniel, el capítulo 5 y el versículo 1 al 4.
Dicho sea de paso, esto está pasando ¿en cuál imperio? En el imperio de Babilonia. Imperio de Babilonia. ¿Y qué le da Babilonia a las naciones del mundo al final de la historia? Le da vino. ¿Y qué es el vino? El Espíritu de Profecía dice que el vino son las falsas doctrinas, como por ejemplo la idea de que el domingo es el día de reposo. Ahora fíjense lo que dice aquí en Daniel 5, 1 al 4. El rey de Babilonia, Belsasar, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué hace el vino? Entorpece la mente. Y entorpeció la mente de Belsasar porque no pudo distinguir entre lo santo y lo común. Dice en el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Esos vasos eran comunes o santos? Santos. ¿Y por qué los trajo? Para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora fíjense, bebió vino, no podía distinguir entre lo santo y lo común, tomó lo que era santo y lo trató como común, y eso llevó a la idolatría. Porque sigue diciendo aquí en el versículo 4, bebieron vino y luego ¿qué viene? Alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Están captando el cuadro? Bebe vino, no es capaz de distinguir lo santo de lo común y por lo tanto trata lo santo como si fuera común. Y luego dice la Biblia que apareció la escritura en la pared pronunciando la caída de Babilonia. Interesante que la caída viene inmediatamente después de tomar lo santo y tratarlo como si fuera común. Y la Biblia nos dice que los expertos de Babilonia, los magos, los astrólogos, los adivinos, no pudieron explicarle al rey el significado de la escritura en la pared. Así que finalmente llega Daniel. Y ahora en Daniel 5, 22 al 24, Daniel le dice a Belsasar cuál va a ser la condenación de Babilonia. Le dijo Daniel, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, porque le había contado toda la historia de la locura de Nabucodonosor. Le había dicho, bueno, por 7 años Nabucodonosor estuvo fuera de sí y Dios le enseñó a ser humilde. Y le dijo Belsasar, tú conocías toda esta historia y sin embargo no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Fíjense, ¿cuál es el resultado de beber vino en los vasos sagrados? Dice, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Están captando lo que está diciendo esto? El rey Belsasar tomó lo santo y lo trató como si fuera común. Esa noche cayó Babilonia y mataron a Belsasar. Pero hay otra historia que enseña la otra cara de la moneda. La historia de Nadab y Abiú. Interesante. Esa historia de Nadab y Abiú enseña cómo Dios ve el tomar algo común y presentárselo a Dios como si fuera santo. El de Belsasar, tomar lo santo
y tratarlo como común. Nadab y Abiú tomando lo común y presentárselo a Dios como si fuera santo. ¿Qué fueron lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron Nadab y Abiú? Dios había llovido fuego sobre el altar y le dijo a los sacerdotes, cuando metan fuego al santuario, lo van a tomar de este altar porque ese es fuego santo. Pero Nadab y Abiú, en vez de llevar el fuego santo, introdujeron fuego extraño, un fuego distinto. ¿Por qué hicieron eso? Porque estaban borrachos. Habían bebido vino que no les permitió distinguir entre lo santo y lo común. Yo pregunto, ¿Babilonia al final de la historia va a estar borracha? Ustedes conocen Apocalipsis 17. Pero ya el vino no es vino en una botella. El vino son sus falsas enseñanzas y falsas doctrinas, entre las cuales está de que el día de reposo es el domingo, el día del sol. Fíjense lo que dice Levítico el capítulo 10 y el versículo 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, después que perecen los dos jóvenes, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Es decir, le dice, cuando ustedes van a servir en el santuario, no beban vino ni sidra, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y ahora escuchen bien, para discernir entre lo santo y lo profano. No beban vino para que puedan distinguir entre lo santo y lo común. La palabra profano significa común, secular. Y luego dice también, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová que les ha dicho por medio de Moisés. Yo pregunto, al final de la historia, cuando Babilonia le está dando su vino a las naciones, ¿van a poder discernir entre lo santo y lo común? No. Los líderes van a poder enseñar a la gente a obedecer todos los estatutos y las leyes de Jehová. No, porque tiene la mente entorpecida con el vino. Así que tenemos dos caras de la moneda. Belsasar tomó lo que era santo y lo presentó como si fuera común. Y Nadab y Abiú tomaron lo que era común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. En Proverbios 31, 4 y 5, por eso Dios dio este consejo. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. Y es interesante que al final de la historia la ramera le da vino a los reyes de la tierra. Ni de los príncipes la sidra. ¿Cuál es la consecuencia de los reyes beber vino y los príncipes la sidra? Escuchen bien. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el sábado? Yo pregunto, ¿el domingo es un día santo? ¿Pero qué hace el mundo cristiano? Se lo presenta a Dios como si fuera santo. ¿El domingo es santo? No, se lo presentan a Dios como santo. ¿Es un día de qué? Es un día de trabajo. ¿Y cómo tratan el sábado? Como si fuera un día ¿qué? Como si fuera un día común. Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Belsasar y a Nadab y Abiú. Pero la gente dice, no, es que Dios ya cambió, Dios ahora es pura misericordia. Puro amor. Ya no le importa cuál día guardamos. No le importa que distingamos entre lo que es santo y lo que es común. ¿Creen ustedes eso de Dios? Hermanos, no. Fíjense esta cita de la hermana White. Entre los cristianos profesos hay idólatras. Entre los cristianos profesos hay ¿qué? Idólatras. ¿Qué quiso decir ella? Hombres y mujeres a quienes Dios no les ha puesto su sello. Muchos subvirtieron la fe cristiana convirtiéndola en idolatría.
cuando le dieron a una institución de fabricación humana la gloria y el honor que Dios requiere para su día sábado, y obligando a otros a que adoren este ídolo. La hermana White repetidas veces se refiere al domingo como el sábado ídolo, porque es un sábado creado por el hombre para la adoración. Por eso es un ídolo. Cualquier cosa que el hombre establece para la adoración, que Dios no estableció para la adoración, es idolatría, es abominación a Jehová. Sigue diciendo, los tales ciertamente serán visitados con los juicios retributivos de Dios, que derramará sin mezcla de misericordia sobre los que rehúsan arrepentirse y aborrecen la ley de Dios. Dios ha establecido el sábado como un monumento conmemorativo de Él como el Creador. Ahora, fíjense qué interesante. El hombre edifica monumentos para conmemorar ciertos eventos que ocurrieron en la historia, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Nueva York hicieron el World Trade Memorial Center, a donde conmemoran, ¿qué cosa? Conmemoran cuando cayeron las Torres Gemelas. Es decir, es un monumento que está en un lugar. Conmemora un evento que ocurrió en ese lugar. Y la gente puede ir al monumento, visitar y recordar lo que pasó allí. Pero ahora escuchen bien. ¿A dónde habría que poner el monumento conmemorativo para conmemorar la creación? La creación fue en todas partes. Tendría que ser un monumento mundial. ¿Sí o no? Porque conmemora algo que pasó en todo el globo. Entonces Dios dice, ¿cómo puedo poner un monumento que conmemore lo que ocurrió en todo el planeta? Dice, yo sé, voy a establecer un día. Y entonces, en vez de tener que ir al monumento, el monumento nos viene a nosotros. Cada sábado el monumento nos llega para conmemorar al Creador. ¿Qué día hay que recordar al Creador? El sábado, porque ese fue el día que reposó. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, si yo dijera, vamos a conmemorar este año lo que ocurrió en el World Trade Center el 11 de octubre? ¿Qué dirían? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ese no fue el día que pasó. Mi esposa y yo, nuestro aniversario es el 23 de diciembre. Cumplimos el año pasado, ya vamos a cumplir 51 años de casados. ¿Qué piensan ustedes que yo le diría a mi esposa? Estoy harto de celebrar el aniversario cada día, cada año. En vez del 23 de diciembre, vamos a celebrarlo este año el 23 de junio. ¿Qué diría? ¿Has estado tomando vino? ¿Por qué yo no puedo celebrar mi aniversario el 23 de junio? Porque ese no fue que sucedió el evento histórico. Para conmemorar el evento histórico hay que celebrarlo el mismo día en que ocurrió el evento original. Entonces, ¿cómo es que el Papa dice que él celebra la creación el domingo? No podemos conmemorar la creación el domingo porque ese no fue el día que Dios reposó. Para conmemorar la creación hay que conmemorar el mismo día que Dios reposó. Así que decir, yo recuerdo la creación el domingo, no funciona porque ese no fue el día en que ocurrió el evento histórico. ¿Y quiénes son los culpables mayormente de que todo el mundo cristiano prácticamente va a la iglesia el domingo y dice que el domingo es santo? ¿Cuál es la razón? Por lo que dicen sus líderes espirituales.
Yo he tenido muchas campañas evangelísticas y a veces yo predico sobre el sábado. Lo primero que hace la gente que escucha el mensaje, porque quedan impactados, es van y hablan con su ministro. Le dice, mire, yo estuve en esta reunión muy interesante, donde me enseñaron que la Biblia dice que se debe guardar el sábado. Y el ministro dice, no le hagan caso a eso, son adventistas. La ley fue clavada en la cruz. No somos salvos por obras, sino por gracia. El sábado era para los judíos y tranquilizan la conciencia de la gente. Están haciendo lo mismo que hacían los líderes espirituales. En lugar del día sábado, conmemorar al Creador, guardan el día del sol en conmemoración del que estableció el día de sol como el día de reposo. Ahora escuchen bien. El gran conflicto final no es un conflicto primordialmente sobre días. Los días sencillamente son la forma en que Dios nos prueba para ver cuál autoridad obedecemos. Si guardamos el sábado, estamos respetando y obedeciendo la autoridad de ¿quién? La autoridad de Dios, quien estableció el sábado. Si guardamos el domingo, la autoridad de ¿quién estamos aceptando? Estamos obedeciendo la autoridad del poder papal que profesa haber cambiado el día de reposo. Es decir, detrás de los días está cuál autoridad obedecemos. ¿Está claro eso? Dios espera que nosotros guardemos el día que Él dice que nosotros debemos guardar. Ahora, fíjense algo muy interesante. Resulta que al principio la prueba de Dios fue muy semejante. La prueba sobre días al final es la misma prueba sobre un árbol en el huerto del Edén. En principio lo mismo. Si Adán y Eva no comían del árbol prohibido, la autoridad de quién hubieran estado aceptando. La autoridad de Dios. Si comían del árbol, conforme le dijo la serpiente, ¿qué autoridad hubieran estado obedeciendo? ¿Cuál autoridad obedecieron? La autoridad de Satanás. Detrás del árbol está el asunto, ¿cuál autoridad iban a obedecer? Al principio Dios probó con un árbol y al final va a probar con un día. Pero el principio es exactamente lo mismo. Ahora quiero leer una cita para terminar de un escritor católico. Enseñó más de 40 años en la Universidad de Notre Dame, cerca de la Universidad de Andrews. Escribió más de 40 libros. Un erudito de primera categoría, según el concepto humano. Escribió una cita muy interesante, desafiando a los protestantes y dice, ¿por qué ustedes guardan el domingo? ¿Por qué ustedes los protestantes guardan el domingo? Quiero leerles esa cita. Escribió así, se encuentra en el libro The Faith of Millions, que está en español, La Fe de Millones. Dice él, siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Si no es sorpresivo. Dicen que sacan su fe de la Biblia, pero guardan el domingo en vez del sábado, aunque la Biblia no dice que se debe guardar el domingo. Él mismo lo dice. Sigue la cita. Sí, claro que son inconsistentes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. ¿Sobre qué se basa la observancia del domingo? ¿La autoridad de quién? De la Iglesia Católica. Ahora escuchen, esto es lo triste. Ustedes saben que las grandes iglesias protestantes vinieron de la Reforma Protestante, ¿verdad? Los luteranos,
los presbiterianos, los metodistas, todos vinieron de la Reforma Protestante del siglo XVI, XVII, etc. Pero escuchen bien, antes de terminar de leer esta cita, nunca pudieron zafarse completamente de la madre. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes todavía tienen unas doctrinas que son de la madre. Creen que los muertos no están muertos. Creen en la inmortalidad del alma. Creen que el infierno va a arder para siempre. Y creen que el domingo es el día de reposo. Y por eso, como no pudieron zafarse completamente de la madre, van a volver a la madre. Ahora quiero completar la cita. Voy a leer: los protestantes han continuado la costumbre, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Y luego dice esto: dicha observancia del domingo permanece como un recordativo de la Iglesia Madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Nunca se despojó completamente de la madre. Y por eso el protestantismo de hoy, que profesa ser pueblo de Dios, profesan ser cristianos, están repitiendo el mismo pecado que el pueblo de Dios estaba cometiendo, el profeso pueblo de Dios estaba cometiendo en los días de Ezequiel, ya no adorando el sol, porque son demasiado sofisticados los seres humanos para adorar el sol, sino adorando el día del sol, que exalta al mismo que influyó en las naciones paganas para que adoraran el sol. Es el mismo principio. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que contarle estas cosas al mundo cristiano. Porque la Biblia nos dice que va a venir un sellamiento. No sabemos cuán pronto va a empezar. Es un sellamiento de los que claman y gimen por las abominaciones que se cometen en la iglesia cristiana, entre los que profesan servir a Dios. Y hay personas en las iglesias que no están practicando las abominaciones. No conocen, por ejemplo, que el sábado es el día de reposo. Nosotros tenemos que anunciarlo. Y la Biblia dice que va a salir de allá el pueblo de Dios y va a sellar en sus frentes a los que claman y gimen por las abominaciones que se cometen en la tierra. Y esos pasarán victoriosamente por el tiempo de angustia y estarán parados en el mar de vidrio con el Señor Jesús. Por el otro lado, los que continúan violando la ley de Dios recibirán la marca de la bestia. Y cuando venga la destrucción, no van a decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Sino, como dice Apocalipsis 6, 14 al 17, van a clamar que las rocas caigan sobre ellos. Y se esconderán en las cuevas, porque no pueden ver el rostro del que está sentado sobre el trono. Mis hermanos y hermanas, ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartir hoy en día con el mundo cristiano. El mundo cristiano necesita saber. Y hoy en día se está agitando muchísimo el asunto de tener un día de dejar descansar al medio ambiente. Un día para que descansen los trabajadores. Un día para que la familia esté juntos. Un día para que la gente pueda ir a la iglesia. Y el día que están sugiriendo el Papa, muchos pastores protestantes y muchos gobernantes del mundo dicen: debemos tomar el domingo para cumplir esas funciones. A nosotros nos incumbe decirles: es buena la idea, pero están equivocados de día, porque no lo hacemos el sábado. Hermanos y hermanas, no tiene mucho más sentido decir: yo voy a guardar el séptimo día después de una larga semana de trabajo, que descansar el primer día de trabajo. El primer día es el primer día de trabajo. Es más lógico, después de trabajar 6 días, llega el séptimo, ahora voy a descansar el séptimo día. Pero ellos están enseñando
que el día que debemos reposar es el primer día de la semana, el primer día de trabajo. No tiene sentido. Así que mis hermanos y hermanas, busquemos toda oportunidad de enseñarle estas cosas a la gente. Y seamos fieles nosotros también, hermanos y hermanas. Seamos fieles al Señor en presentar este mensaje, buscar formas de sembrar semillas sin ser ofensivos. Lo primero que vamos a decirle a una persona es: ¿no sabes que el domingo es la marca de la bestia? No. Somos un poco más sagaces en nuestra presentación. Lo hacemos de una forma cariñosa, nos amistamos con ellos, les damos un buen ejemplo de vestirnos bien bonito el sábado, y ellos van a vernos saliendo por la puerta de la casa a las 8:30 de la mañana y decir: ¿a dónde va esta persona a las 8:30 de la mañana? Si todos los demás están borrachos, apenas saliendo de su borrachera, y estos están todos vestidos con corbata y con vestidos bonitos y todo para ir a la iglesia. Entonces tendremos la oportunidad de decir: es que vamos para la iglesia, porque es el día de reposo del Señor. Que esa sea nuestra experiencia. Ahora quiero decirles, hermanos y hermanas, antes de orar, no se pierdan el último tema. Se van a arrepentir si no vienen al último tema. Es fascinante. El título es La humildad de Dios. Generalmente no pensamos de esa cualidad como la primera cualidad de Dios, la humildad de Dios. De eso vamos a hablar Dios mediante. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Oremos. Padre, gracias te damos por habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque nos has dado un día completo cuando podemos retirarnos de todo lo nuestro para dedicarte nuestro tiempo solamente a ti y a actividades espirituales. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser fieles en la observancia del sábado y que podamos enseñarles a otros las maravillas de este día. Cómo nos prepara para una nueva semana de trabajo. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.